En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hemos llegado a la pasión de nuestro Señor Jesucristo en este momento tan solemne que recordamos su pasión y su muerte en la cruz para la redención de nuestros pecados. Llenémonos de oración y de amor por Él en este momento, recordando que el amor que le damos en este momento, Él se llena de consuelo en el momento de su pasión. Les recomiendo también de que si tienen un crucifijo a mano, el que tengan en su persona o en cualquier lugar de su hogar, que si lo pueden traer en este momento para venerarlo a la hora de la veneración de la cruz. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán los que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos.
Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí la culpa de todos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Vamos a responder: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor me acojó, no quedé yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como un muerto. Me han desechado como un cacharro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con la plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y lo otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno.
Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. Sobre los que les he hablado, ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a ese hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso le preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?
Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros no tenemos una ley. Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrás ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde el momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo de César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo de César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato:
no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron, no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura, se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y lo hicieron eso los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofas, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz, el sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en este Viernes Santo del año 2020, un Viernes Santo en que en realidad el mundo entero está sufriendo una cruz,
que nos une verdaderamente a la cruz de nuestro Salvador Jesucristo. Y en este día que tenemos que conmemoramos la pasión y la muerte de Jesús, tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar que nuestro sufrimiento y el sufrimiento de Jesucristo para siempre va a ser unido. Y por eso es de que cuando pensamos en el concepto del sufrimiento, algo que muchas veces no queremos ver o no queremos analizar o creemos de que Dios no lo debería de permitir, en ese momento tenemos que recordar de que Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió también. Y no solo sufrió como nosotros en todo lo que nosotros sufrimos, pero sufrió de una forma que es el sufrimiento más grande de la historia. Porque tenemos que recordar de que Jesucristo no solo sufrió físicamente en una de las formas más espantosas que un ser humano puede morir, con la crucifixión, e incluso una crucifixión que fue de las más pesadas, porque por ejemplo no a todos les clavaban los pies y las manos a la cruz, pero a él sí. Pero encima de todo su sufrimiento físico, Jesucristo tenía encima de él también el sufrimiento espiritual al cargar el dolor y las consecuencias de cada uno de los pecados de toda la humanidad, habida y por haber. Es un dolor que solo el Hijo de Dios puede cargar, pero es un dolor que Él quiso cargar para transformarlo en un acto de amor. En un acto de amor que no solo nos viene a salvar y a dar vida nueva, pero un acto de amor que para siempre nosotros podemos decir de que Dios sabe lo que es el sufrimiento y para siempre nosotros vamos a tener la invitación de su parte de unirnos a Él cuando nosotros sufrimos. Y si nosotros, por ejemplo, en una forma con nuestros hermanos en el mundo, en una forma humana, tenemos un tipo de conexión, de unión con personas que han sufrido o están sufriendo lo mismo que nosotros. Si unas personas, por ejemplo, han pasado una enfermedad, por decir un cáncer, otro que tiene cáncer se pueden comprender más que alguien que nunca lo ha sufrido. Si una madre ha perdido un hijo, ella se une con otra madre que ha perdido un hijo porque sabe lo que es ese sufrimiento más que cualquier otra persona, por más que traten de tener compasión. Y así Jesucristo, de una forma íntima, ha sufrido todo lo que nosotros hemos sufrido. Y Él ha tenido experiencia de todo, como nos recuerda San Pablo, en todo menos en el pecado. Y eso quiere decir cada aspecto de nuestras vidas y especialmente en lo que es el sufrimiento. Y analicemos la pasión de Jesucristo con la pasión que estamos viviendo como mundo en este momento, en esta pandemia del coronavirus. Y solo digamos en cuántas formas Él son miles, pero en tantas formas que Él se ha unido a nuestro sufrimiento. Obviamente, tristemente, en este momento hay tantos enfermos alrededor del mundo que están en este momento pasando dolores, pasando asfixia, pasando todo tipo de dolor físico, y en este momento se pueden reunir todos al dolor físico que Jesucristo sintió. Él que se asfixió en el último momento de su muerte, se pueden unir y son invitados a unirse todos los que están pasando en este dolor. En este momento hay tantas personas en el mundo que se sienten solas, personas que se sienten solas, ya sean porque están enfermos y están en isolación, o personas que están solas en sus apartamentos, solas en cualquier situación, o tal vez no físicamente, pero en su corazón. Tenemos que recordar que Jesucristo sintió soledad en el huerto
cuando les invitó a los apóstoles a rezar con él y se durmieron, sintió soledad cuando todos lo abandonaron y estaba preso toda la noche en la celda de Caifás. También tanta gente en este momento está sufriendo de pobreza, de problemas económicos, de miedo, de lo que es perder su trabajo, especialmente con familias que mantener. Y tenemos que recordar que Jesucristo sabe lo que es la pobreza. La pobreza que hasta le quitaron su túnica, que lo dejaron desnudo, lo dejaron sin nada, con la pobreza máxima y expuesta. Y Él sabe lo que es la pobreza, no solo con la vida que llevó, pero especialmente en el momento de su dolorosa pasión. Algunas personas, muchos médicos, las enfermeras, todas las personas que están haciendo todo lo posible con tanto sacrificio para servir a los enfermos, para buscar cura, para encontrar la cura, los científicos en todo el mundo, los gobernantes que de verdad quieren a sus pueblos, están preocupados y buscando qué hacer con sus pueblos y tienen esa impotencia en ciertos momentos de sentirse que quieren hacer más, pero en este momento físicamente no pueden y es algo frustrante. Y tenemos que recordar cómo al Rey de Reyes, en esa cabeza que trajo todos los pensamientos divinos del cielo, le pusieron una corona de espinas. Y ellos en este momento se pueden unir a ese dolor. ¿Cuántas personas en este momento no están no solo preocupados por su vida, pero también se sienten en este momento la frustración, el dolor máximo, no solo de morir, pero también de dejar a sus seres queridos, a todas las personas que son afectadas por la muerte? Y tenemos que recordar que en el primer Viernes Santo dicen que uno de los sufrimientos más grandes que Jesucristo vivió fue el hecho de que Él estaba viendo desde su cruz el dolor que la Virgen María tenía. Cuando María lo veía, que desmayándose del dolor, cuando María le decían las otras mujeres con ella, también tan llenas de ese dolor de ver a Jesucristo crucificado y sangrando, y le decían: María, se te está muriendo tu hijo. Y Jesús la veía a su mamá que tanto amaba y sufría él. Dicen que fue uno de los sufrimientos más grandes de Jesucristo, es ver a su mamá sufrir bajo la cruz. Y eso es un sufrimiento que muchos sienten en este momento, pero que definitivamente pueden decir estas personas que Dios comprende lo que eso se siente. Y Dios todo, si lo invitamos, lo puede transformar en amor y en vida nueva, si no es en esta, en la plenitud de la vida, en toda la eternidad. Y eso nos tiene que consolar, porque Jesús sufrió como nosotros, pero no termina la historia con su cruz. Vamos a después estar llenos de la resurrección, ya sea con una vida nueva o en la vida eterna, pero gracias a esta cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos da la vida que nos invita a tener. Y pensemos también, muy importante, en este día a la Virgen María, nuestra Madre espiritual, nuestra Madre de todos, que así como está al pie de la cruz de Jesucristo, tenemos que recordar que ella está con cada uno de nosotros, con todos los que están enfermos, por todos los que están de luto, por todos los que están pasando soledad, por todos los que están preocupados. La Virgen María es la madre de todos nosotros, porque el regalo que nos dio Jesucristo, uno de los grandes regalos que nos dio, fue que en ese momento, como vemos en este Evangelio de San Juan, Jesucristo nos regaló a su mamá, la Virgen María, como nuestra madre, como nuestra mamá, que podemos confiar con su dulzura y con su aliento y con su presencia entre nosotros. Tenemos que recordar de que algo interesante es de que Jesucristo no estaba solo en la crucifixión, estaban
los dos ladrones crucificados a cada lado de Jesucristo. Y tenemos que ver entonces que en el momento que Jesucristo regaló a la Virgen María como la madre por medio de la persona de San Juan a toda la humanidad, ya María no tenía solo a un hijo en la cruz, María tenía 3 hijos en ese momento en la cruz. Y segurísimo que la Virgen María sufría también por ellos, no solo por su hijo Jesucristo, pero por los otros 2 que estaban ahí. Y sufría el ver a uno de los ladrones no querer convertirse, incluso en ese momento que tenía a Jesucristo a su lado y sufriendo los últimos momentos de su vida. Y seguro que María se alegraba cuando el otro ladrón le dijo: cuando entres, recuérdate de mí cuando entres a tu reino. La Virgen María, de la misma forma, es nuestra madre y está con nosotros, así como nunca en ningún momento abandonó a Jesús, hasta en el momento que lo cargaba a su cuerpo, en el momento que lo bajaron de la cruz, que recordaba ella en los momentos que lo cargaba, que lo chineaba en Belén cuando nació. Ella está así con nosotros en estos momentos. Y la Virgen María, que por un lado es la Virgen en este día, la Virgen de los Dolores, también tenemos que recordar que es la Virgen la que tiene la mayor esperanza, porque ella, si nos fijamos bien, ella no va a la tumba el día que va a ver la resurrección, y eso es curioso, que las otras mujeres fueron, pero ella no. Pero es que obviamente ella sí creyó con esperanza en las promesas que Jesucristo estaba dando, de que iba a morir, pero como lo dijo una y otra vez, que iba a resucitar en el tercer día. Y así cada uno de nosotros podemos morir físicamente, podemos morir a nuestro sufrimiento, pero con la esperanza que tenemos, como debemos de tener con María, tenemos que también creer en las promesas, que la muerte no es el final de la historia, que todos, gracias a la cruz de Jesucristo, ahora somos invitados a la vida eterna, a la plenitud de la vida, tanto en nuestra alma, en este caminar por este mundo y después en la vida eterna. Amén. Y ahora, en este momento vamos a hacer la oración universal. Nos ponemos de pie para estas oraciones. Nos podemos arrodillar también si quisieran. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano, que tú mismo pastoreas, progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Timoteo, por todos los obispos en todo el mundo, especialmente donde estamos celebrando esta pasión, y por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros,
para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, por terminar pronto a esta pandemia del coronavirus que aflige nuestro mundo, para que el Padre Celestial sane a los enfermos, fortalezca a los que los cuidan y nos ayude a todos a perseverar en la fe. Dios Todopoderoso y Eterno, fuente de vida, salud y sanación, ve con compasión a nuestro mundo que ahora está sufriendo por la enfermedad. Protégenos en medio de todos estos peligros que nos afligen y en tu providencia paternal, dale sanación a los enfermos, fortaleza a los que los cuiden y éxito a esos que buscan cura para esta enfermedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y quedan incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tu promesa a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que criaste a todos los hombres, para que deseándote te busquen y encontrándote descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios, verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones
según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todo. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos de su hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escuchen a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento vamos a adorar la Santa Cruz. Sería buen momento que tengan sus crucifijos a mano, si los tienen cerca, para poder así después venerar la cruz donde Cristo dio su vida por nosotros. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Y en este momento iré a traer a nuestro Señor en la Eucaristía, que en este momento los tabernáculos del mundo están vacíos, pero traeré su cuerpo en este momento para venerarlo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes
Inclinen sus cabezas para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, sea creciente su fe santa y se consolide su eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que Dios Todopoderoso los bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.